Desde Ensenada, Baja California, Couderman pregunta si sabe el castigo que le dan a los oficiales o soldados cuando matan a civiles. Couderman, eso es... no conozco el código militar, pero... y no quiero tomar los referentes de los juicios que se le hicieron a los generales Acosta, Chaparro y Quirós Hermosillo por violaciones a los derechos humanos en el estado de Guerrero, porque creo que se está refiriendo a los casos Almanza en Tamaulipas, los dos jóvenes del TEC de Monterrey, y a los dos personas de una familia que acaban de morir el día de ayer. Yo estoy detectando un cambio en la actitud del ejército, porque la recomendación 43 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los jóvenes del TEC fue aceptada por el ejército, y en consecuencia van a juzgar a quienes ejecutaron, manipularon la información, violaron los derechos de los dos jóvenes del TEC. Aquí la pregunta es si nos permitirán, tendrán la transparencia suficiente para que observemos la manera como van a juzgar a los soldados y tal vez algunos oficiales en lo que será el juicio por estos dos jóvenes. Puede haber otros juicios, hay una petición, una exigencia o petición, como se le quiera ver, de que haya transparencia. Espero que así sea, porque el ejército mexicano pareciera estar modificando su actitud de una defensa acrítica de los suyos para reconocer que bueno, cuando cometen un delito tienen que ser juzgados y castigados. Luna Merlín de Tepoztlán nos dice: doctor, felicidades por su trabajo, necesitamos más gente como usted. ¿Qué piensa de la juventud mexicana? Mire, yo creo que tienen razón en estar decepcionados con la generación de la transición. A mí me da vergüenza que mi generación, en la que es la generación de la transición, la que nació en los años 30, la década de los 30 y de los 40, no fuimos capaces de lograr una alternancia que funcionara. En consecuencia tienen razón al estar tan decepcionados, y pues yo espero, confío que en los próximos años pues hay una reactivación del interés juvenil. Ya lo hay, vamos, pero que existan los canales para que aquellos jóvenes interesados en la vida pública tengan los mecanismos para participar en ella. Fuera de eso, también tengo claro que la obligación o la responsabilidad de mi generación es facilitar el acceso de las nuevas generaciones a la vida pública. Eli Castillo de Michoacán nos dice: da la impresión que las reformas electorales no sirven de nada, todo el mundo anda en campaña aunque esté prohibido. ¿Qué nos espera? Eli, estoy de acuerdo. No es que las reformas no sirvan de nada, lo que no está funcionando son los árbitros electorales. Una de las lecciones más lamentables de los comicios presidenciales del 2006 fue la blandura, la inoperancia, la falta de compromiso del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Federal Electoral y de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la PGR. Es decir, no funcionaron. Y en las elecciones de este año, del 2010, observamos irregularidades de todo tipo que se deben, en el último de los casos, a que los árbitros electorales, los organismos, los institutos electorales, en un buen número de ocasiones, han sido ocupados y copados por los amigos de los partidos, por los siervos de los partidos, y eso les quita el compromiso, la independencia, la determinación de defender el derecho que tenemos a elecciones limpias y confiables. Daira de Llanera pregunta: ¿cómo lograrían los partidos cambiar el tan aumentado abstencionismo? Reconociendo
la crisis de representatividad que tienen. En un encuentro que hubo hace 2-3 meses en el Instituto Federal Electoral, estuvieron las dirigencias de los 3 grandes partidos para discutir un informe de las Naciones Unidas sobre la crisis de representatividad. Y en esa reunión, no voy a citar a ninguno de ellos en particular para no violar el acuerdo de privacidad, pero lo que puedo decir es que había una conciencia muy clara de la crisis de representatividad que hay, es decir, que los partidos no están representando a la ciudadanía. Lo que sucede es que no tienen ni la voluntad ni la capacidad para hacer las reformas que se necesitan, porque los partidos se han convertido en otro poder fáctico, en otro grupo de interés, más interesado en preservar sus intereses y prerrogativas que en representar a la ciudadanía. Ese es el gran drama, la pesadilla de la alternancia, la degradación de los partidos políticos. Es ahí donde está una de las fallas estructurales más profundas y graves de la alternancia. No veo en estos momentos ni la voluntad al interior de los partidos, aun cuando no puede desecharse que en algún momento futuro sí haya una sacudida en algunos de ellos, cuando menos. Arturo Silva nos dice, el ejército no tiene marco jurídico para actuar. ¿Cuándo voy a saber que es un retén o que no son narcos? ¿Cuándo nos van a informar? Arturo, coincido plenamente, pero esto no tiene que ver con los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas. Esto habría que imputar guerra contra el narco, que hay un conflicto, y cuando hay una guerra hay fuerzas beligerantes, legales o ilegales, pero son 2 fuerzas beligerantes, y en consecuencia seguiría de manera lógica que se educara a la sociedad sobre cuáles son las pautas de comportamiento que debe seguir para sobrevivir a un conflicto. No lo hacen, es decir, no dan el brinco, porque el reconocer abiertamente y el empezar a recomendar, miren, a partir de ahora los retenes se van a distinguir por el día de hoy porque van a traer una bandera roja o, en fin, un uniforme de tal tipo, o van a tener estas características, o incluso poner un anuncio con unos centenares de metros antes de que estuviera el retén, para que hubiera una mayor certidumbre de que el retén sí corresponde a las Fuerzas Armadas o a las corporaciones policíacas. Al no hacerla, pues hay esta confusión, porque no sabemos bien a bien quién nos quiere detener y para qué. Por tanto, el problema no está en los leyes y reglamentos y protocolos y cultura de las Fuerzas Armadas, sino en un gobierno que no acaba de decidirse a llevar hasta las últimas consecuencias el que hay una guerra, y que en ciertas partes del país ya podríamos hablar de las condiciones de una guerra civil o de una guerra entre contendientes igualmente poderosos. No lo han hecho, espero que lo hagan. Jorge Contreras nos pregunta, ¿qué podemos celebrar del Bicentenario? Bueno, cada quien celebra de diferente manera, por supuesto. En fin, no es un momento muy propicio para celebraciones, y además que los métodos seguidos por el gobierno federal han sido lamentables. La ostentación y el desperdicio de recursos es ofensivo. La desorganización es también preocupante, y estamos desperdiciando una buena oportunidad para promover una reflexión profunda sobre algunos de los grandes enigmas de nuestra vida nacional. No me refiero solamente a volver a discutir qué tan honesto y heroico fue
Benito Juárez, o qué tan visionario fue Morelos en sus pensamientos de la nación, o qué valiente estratega fue Pancho Villa, o qué auténtico fue Zapata, que vamos, vale la pena hacerlo, sino para una reflexión profunda, masiva, seria sobre el hecho de que somos un conglomerado de naciones, que estamos unidos en un estado, pero que somos multiplicidad de naciones, que hablamos el español, pero no todos hablamos el español. En otras palabras, la reconciliación con nuestras culturas originales. Otro tema fundamental tiene que ver con una discusión que hemos evadido desde que perdimos la guerra con Estados Unidos en 1847 y que es muy inquietante. ¿Qué significa ser vecino de Estados Unidos? ¿Qué peso tiene o debe tener Estados Unidos en nuestro proyecto de nación? Finalmente debería ser la oportunidad en este mundo ideal para hacer una discusión más profunda del proyecto de nación tan vapuleado en estos momentos y que tenemos que repensar, vamos, qué es México y a dónde queremos, o las mayorías a dónde queremos que vaya México, más allá de que seamos seguros o de que, es decir, cuál es no solo el lugar que vamos a asignar a los indígenas o a los pobres o a los ricos o a Estados Unidos, sino qué quisiéramos ser. Y en ese sentido es cuando nos damos cuenta de la mediocridad intelectual de los partidos y del gobierno federal sobre todo, que reduce la celebración pues a lo visible, a la pompa, a la ceremonia, olvidándose de que en estos momentos son propicios para discusiones más de fondo sobre algunos de los temas que mencioné, y no incluyo otros igualmente importantes que tienen que ver con valores. ¿Por qué somos tan corruptos? Vamos, si suena muy fuerte, pero las encuestas muestran una tolerancia a la corrupción muy superior a la que se da en otros países. ¿Cómo podemos revertir esa tolerancia a la corrupción? En fin, por temas no faltan. No va a ser el caso, ya estamos a una semana del Bicentenario. Estuve en el Zócalo hace unos días y bueno, aquello es una zona ocupada que, según me dicen, va a ser extraordinariamente difícil entrar al Zócalo ese día, porque las condiciones de inseguridad pues no dan para una celebración tradicional. Pero ese es el México que tenemos, así que pues cada quien celebrará el Bicentenario, el Centenario como mejor pueda.